Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Zapata Camiones Guadalajara, distribuidor autorizado Mercedes-Benz Autobuses. Una vez Mercedes-Benz, siempre Mercedes-Benz. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de el papel de los trolebuses en la movilidad del futuro. ¿Nos acompañan? Francisco Gerardo Alvarado Arias, investigador de la Academia de Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ángel Molinero, director de Urbanismo y Sistemas de Transporte USTRAN. ¡Comenzamos! Un gusto saludarlos un jueves más en Diálogos de Movilidad en Casa, en Pasajero 7. Gracias a todos los que están conectados, a los que ya son parte de estos diálogos semana a semana. Como siempre, un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Pro. Gracias, Cris. Buenas noches. Muy buenas noches a toda la gente que nos sigue por Facebook y, por supuesto, a la gente que nos va a seguir en nuestras repeticiones. Bienvenido a estos diálogos de movilidad en casa. Antes de empezar con este programa, quiero invitarlos a que nos visite en nuestro sitio web www.pasajero7.com, donde pueden descargar nuestra edición del mes de noviembre, donde siempre encontrará la colaboración de las plumas más reconocidas en transporte y movilidad, siempre escribiendo para Pasajero 7, además de reportajes especiales y entrevistas en exclusiva. En esta ocasión podrán encontrar colaboraciones de Red Simus, quien habla precisamente de México, reconoce el derecho constitucional a la movilidad urbana, un tema bastante interesante. Les invitamos a que pasen y lean lo que tenemos preparado para ustedes. Y hoy, bueno, pues hoy nos toca hablar de trolebuses, este medio de transporte antiguo en la Ciudad de México y de mucha importancia, con miras en tener un transporte amigable con el medio ambiente. Y para eso dos expertos que ustedes ya conocieron en la presentación de este programa. Primero me gustaría saludar al ingeniero Francisco Alvarado. Ingeniero, mucho gusto, gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, un placer platicar contigo. Mario, muchas gracias por esta atención y encantado de participar con ustedes, pues hablando de algo que nos fascina, nos apasiona y que estamos muy orgullosos de ver que nuevamente se está retomando en la ciudad, como son los trolebuses. Sin duda alguna, ingeniero, pero ayúdenos a ponernos en contexto. ¿Qué importancia tiene el trolebús en la historia del transporte en México? Lamentablemente, a nivel país, pues solamente Ciudad de México y Guadalajara hemos tenido sistemas de esta naturaleza. Lamentablemente ni siquiera Monterrey ha estado en posibilidades de operar autobuses eléctricos. Sí tenemos una tradición de muchos años operando transporte eléctrico, eso sí, en la modalidad del tranvía. Hace unos cuantos años parece ser que ha habido este creciente interés pues en aprovechar todas las ventajas, todas las virtudes del transporte eléctrico de superficie. Sabemos que son los autobuses de baterías que provienen de China y bueno, pues hay que poner en contexto que en México la electromovilidad está presente desde hace 130 años. El primer servicio de transporte eléctrico fue en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 1890. 10 años después llega a Ciudad de México el tranvía eléctrico en enero de 1900. Y bueno, pues estos trolebuses son los dignos sucesores, dignos herederos de aquella antigua red de tranvías, vasta red de tranvías que tuvo la Ciudad de México, que bueno, fueron adquiridos en 1947 en Nueva York, en Estados Unidos, fueron nuevos, se armaron aquí todavía en el depósito de Indianilla, y desde 1951, desde el 9 de marzo de 1951, es decir, en cuestión de unos cuantos meses, unos 4 meses, pues estaríamos celebrando ya los 70 años de operación comercial ininterrumpida del trolebús en la Ciudad de México. Vaya, con tantos años de historia, pues es más antiguo incluso que el metro, y bueno, pues ha tenido obviamente diferentes periodos históricos de expansión, de compresión, y bueno, parece ser que ahora podríamos estar experimentando un renacer, aun cuando hace un par de años se veía ya muy difícil. Dice algo importante que es justo como no un sistema que desde hace muchísimo tiempo
pudiese haberse considerado como amigable con el medio ambiente y que además ha sido pues bien aceptado por la gente, por los usuarios. No ha sido así por parte de los gobiernos o de los transportistas en el resto de las ciudades. A mí me gustaría preguntarle y por supuesto darle la bienvenida y las gracias al ingeniero Ángel Molinero por estar con nosotros también. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los factores que no han logrado encantar a transportistas y tomadores de decisiones para que modelos como este hubieran surgido en más ciudades o hubieran crecido, por ejemplo, en Guadalajara o en la Ciudad de México incluso? Bueno, antes que todo, buenas noches a todos y muchas gracias a Diálogos de Movilidad por la invitación a participar, ¿no? Siempre es un honor estar con ustedes y sobre todo por los temas y más en este, ¿no? El tratar algo que habíamos olvidado, el trolebús. Yo creo que el trolebús no data de ahora, es, como comenta Francisco, es un sistema que el primer trolebús empezó a operar en 1882. O sea, ya casi 118 años lleva operando el primer trolebús que apareció en Alemania por Siemens, el Electromote se llamaba, ¿no? En México entra en los 40, mediados de los 40, los Marmon Harrington, que eran básicamente, yo tenía la duda, ahorita me la creó más Francisco, en cuanto que eran nuevos, yo creo que eran viejitos de Minneapolis, pero bueno, luego nos peleamos con eso. Yo creo que el transportista, ¿por qué no han entrado al transporte y nomás es el gobierno? Es básicamente por la infraestructura, es por la inversión que requiere. Tú entras con un autobús, lo puedes poner a operar en cualquier ruta, en cualquier calle. Un trolebús, desgraciadamente, se ve limitado por sus catenarias. Yo creo que el principal obstáculo por qué los transportistas en general no han entrado a operar este tipo de sistemas. Y solamente pues las ciudades de México y Guadalajara, así lo tengo entendido, son los que en algún momento han tenido o tienen más bien una red de trolebuses. La Ciudad de México, una de las redes más grandes de América, 260 y tantos kilómetros operando, una de las más grandes en América y a nivel mundial. Yo creo que es importante ver, los transportistas tienen la experiencia, ¿no?, de cómo operar, pero no han querido, me imagino, porque es una inversión adicional y que no había el problema de la contaminación, o más que problema en la atención hacia lo que eran los impactos ambientales, ¿no? Hoy en día que empiezan a aparecer, pues aquí es donde han empezado a tomar la mira hacia el autobús eléctrico. Yo creo que aquí es donde va a empezar la discusión interesante, si el autobús eléctrico o el trolebús. Sí. Gracias, ingeniero. Y tiene toda la razón. Ingeniero Francisco Alvarado, decíamos antes de entrar ya en el programa que se podía pensar hace 2 años que el trolebús estaba prácticamente muerto y resurge. Y pensábamos que estaba prácticamente muerto porque las tendencias comerciales y el discurso en los foros de movilidad se estaban enfocando más al autobús eléctrico. Desde su perspectiva, platíquenos, ¿qué fue lo que cambió para que, por ejemplo, la inversión que hace la Ciudad de México en estos trolebuses, que ya están circulando algunos en la ciudad, se hayan decantado por esa tecnología y no por el autobús eléctrico que en foros le tenía el camino ganado al trolebús? Sí, decíamos hace apenas unos instantes que el trolebús pues ha tenido diferentes momentos históricos. Decía el ingeniero Molinero, nace en Alemania en el 1882 como el Electromote, pero realmente fue hasta el 1901 que Max Skimann diseñó este sistema de troles.
Y desde entonces, desde 1901 hasta acá, en prácticamente 119 años, pues hemos visto que no solamente en la Ciudad de México, lo mismo en Estados Unidos, en algunas otras naciones, pues ha experimentado ese proceso de que es muy influenciada la intención de invertir en trolebuses dependiendo del contexto social, el contexto político, el contexto, ¿por qué no decirlo?, también financiero, las modas tecnológicas, porque estamos hablando de que pues ya la etapa de madurez del trolebús es a partir del 1930, 1931, Chicago llegó a tener una de las redes más grandes e importantes del mundo, y entonces cuando llega a Ciudad de México era una tecnología ya madura, una tecnología ya probada, confiable, y repito, bueno, tiene prácticamente 70 años operando de manera comercial, de manera ininterrumpida en la ciudad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que, pues, decía el ingeniero Molinero, los primeros trolebuses sí vinieron de Estados Unidos, fueron nuevos, 0 kilómetros. Después, pues, nos enfrentamos a esa situación de comprar trolebuses nuevos, 0 kilómetros, provenientes de Italia. Llegó un lote por ahí de 50 trolebuses, Alfa Romeo, y después vino esta situación, por eso digo que hay que ubicar en contexto, vino la Segunda Guerra Mundial y vino también el empoderamiento de los productores de autobuses de combustión interna. Insisto, hay aspectos que son políticos y hay aspectos que son financieros, pero hay aspectos que son tecnológicos. O sea, entendemos que en esa época de los años 50 pues hubo cierto declive y es entendible. Y eso justifica por qué en Estados Unidos cerraron de manera masiva cualquier cantidad de sistemas, y pues fue para Ciudad de México una gran oportunidad de adquirir más de 800 trolebuses usados, algunos ya ya con muchos años de servicio y otros no tan viejos. Y pues ahora en años recientes nos enfrentamos a esa circunstancia. Desde 1997, 1998 llegaron los últimos trolebuses nuevos a la Ciudad de México, y bueno, pues vimos pasar diferentes gobiernos donde la inversión en trolebuses fue nula, y habremos de entender que en un periodo de 20 años, por muy buena que sea la tecnología, pues habremos de esperar pues que vayan envejeciendo las unidades que conforman el parque vehicular. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue un cambio de dirección. Queremos pensar que el grupo de personas que pudo pues acercarse a la nueva jefa de gobierno, pues planteó estos argumentos. ¿Para qué invertir en nueva infraestructura eléctrica cuando ya la tenemos instalada? Teníamos el derecho de vía reservado en los ejes viales, tenemos subestaciones, tenemos el soporte de usos múltiples en todos los ejes viales. Lo único que faltó ahí pues fue voluntad para invertir en esta tecnología. Que repito, a nivel mundial también hemos visto estas tendencias. También en los últimos 20 años pues se hablaba de un decaimiento de los trolebuses a nivel general. Después de haber tenido cerca o más de 400 sistemas, pues vimos cómo se fueron perdiendo, llegó a haber como 240 sistemas, pero ha habido un renacer en los últimos años. Felizmente andamos en el orden de los 300 sistemas de trolebuses en el mundo, y quiero yo pensar eso, que hubo un grupo de gente que sí supo hacer llegar el mensaje a las nuevas autoridades de que pues en términos financieros, en términos de conocimiento de la tecnología, en términos de, ¿por qué no decirlo?, hasta de costos de operación, pues es la solución más sencilla de implementar. Quizás más adelante pues habríamos de ver otras modalidades de operación de autobuses eléctricos, pero por el momento, pues ya decía el ingeniero Molinero, tenemos como 200 kilómetros en servicio, son, si no mal recuerdo, 192 kilómetros más o menos, pero llegamos a tener en los años 80 557 kilómetros. O sea, el potencial de infraestructura para operación de autobuses eléctricos alimentado por sistema de trole, pues es muy, muy importante para esta ciudad. Importante lo que comenta, los 300 trolebuses alrededor del mundo, sistemas. Esto habla pues de que pese a esas épocas en las que parece no conquistar el corazón de los transportistas o de las autoridades, siempre se mantiene. Y ahora, cuando la tendencia es la electromovilidad, y lo vemos en distintos foros, cuando hablamos de electromovilidad casi siempre se habla de buses, pues se pone sobre la mesa este tema, ingeniero Molinero, que desde su punto de vista, ventajas que tiene el trolebús sobre un bus eléctrico, o por qué es mucho más fácil
apostarle al bus, si independientemente de, también requiere nueva infraestructura, zonas de recarga, inversión, etcétera? Bueno, para mí, desde mi punto de vista, el autobús eléctrico y el trolebús primero cumplen la misma función, transportar gente con la misma capacidad aproximadamente, ¿no? Tal vez un poquito menos por el peso de las baterías, que le da una capacidad de carga más fuerte al trolebús que al autobús. Pero en sí, básicamente cumplen la función principal del transporte eléctrico, no contaminar directamente. Yo creo que esa es la función más importante. Yo creo que en lo demás, al ser un motor eléctrico, es una operación similar, un funcionamiento similar de las unidades. Yo no veo una gran diferencia entre uno y otro. Habría que ver los costos, habría que ver el tema de las baterías, sobre todo el impacto de contaminación que puede tener las baterías cuando se desechan. Eso no pasa en el caso de los trolebuses, aun cuando pueden decir que los cascareles y todo esto de las estaciones, de las subestaciones pueden afectar. Yo creo que aquí es más bien una idea de hacia dónde quiere ir el país, hacia dónde puede ir el país. Y yo creo que ya en los años 80, si no me equivoco, Paco, corrígeme, tú eres el experto en todo esto, no yo. En los años 80, Masa estuvo fabricando trolebuses, Masa Somex se llamaba entonces. Ahora, en este nuevo milenio, VIN ha tomado esa función y ha sido relativamente sencillo incorporar esa tecnología y empezar a desarrollar nuestra propia tecnología. Yo creo que este es un punto fundamental que tendríamos que ver, lo comentábamos antes de entrar a escena, la importancia de impulsar la tecnología nacional. Yo creo que aquí DINA tiene un gran papel que jugar en este sentido. Y por ello, y creo importante apostar hacia algo que ya conocemos. Y yo creo que esos son los resultados que de alguna forma se dieron en el eje 8 sur en la Ciudad de México. Se hizo un estudio para ver qué tecnologías, si entraban trolebuses o autobuses eléctricos, y finalmente pues se están construyendo un trolebús elevado, lo que puede tener los asegúnes que quieran, pero bueno, se está construyendo. Y hay que recordar también algo que es muy importante, el primer BRT, porque esto a mí me causa mucho escozor cuando olvidamos que el primer BRT fue construido en Guadalajara en 1978. En Guadalajara se construyó un BRT con 8 kilómetros en túnel, 8 kilómetros con cruces a nivel superficial y que operaba precisamente con trolebuses. ¿Por qué no pudimos continuar con esa idea? ¿Y por qué no somos capaces de cacarear el huevo de cosas bien hechas? Yo creo que es esto, lo mismo ahora el trolebús que se está construyendo aquí en la Ciudad de México, la línea que va sobre Iztapalapa. Yo creo que va a ser un caso muy interesante a nivel mundial de los efectos que puede tener. No sé qué opines, Paco, creo que ahí te vi sonreír, no sé si de buenas o de malas, pero adelante. Adelante. No, por supuesto que muy de buenas, porque pues es lo que estamos planteando, ¿no? Que hubo una etapa de maduración de la tecnología en la ciudad. Repito, desde los años 30 en Chicago, que fue pues la prueba de fuego, porque si nosotros vemos esta evolución del trolebús del 1900 hasta el 1930, pues eran vehículos muy rudimentarios, vehículos muy austeros, vehículos poco confiables, y está documentado como en Chicago, y bueno, me reí por eso, porque pues esos trolebuses, Marmon Harrington, de los que nos hablaba hace unos momentos, pues son trolebuses de los años 40, de los años 50,
Y empata en esta circunstancia que mencioné hace unos minutos. Cambió la industria, cambió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues hay un conglomerado de empresas que en Estados Unidos pues compró a los sistemas de transporte masivo en diferentes ciudades, cerca de 50 ciudades, la National City Lines. Eso lo podemos documentar, que hay quien dice que es parte de una elucubración, que es una interpretación ahí mal entendida, donde vemos que había compañías petroleras, que había compañías automotrices, que estaba el fabricante de neumáticos, pues entendemos por qué desmantelaron sus redes de tranvías y de trolebuses de una manera tan rápida, porque eso se puede ver en la primera mitad de los años 50. Y esos trolebuses precisamente que dieron de baja allá en Chicago en los años 70, pues son los que todavía continuaron y fueron introducidos en Guadalajara, efectivamente, allá en los años 70. Digo, sonrió porque pues estamos hasta esta feliz circunstancia de que efectivamente pues tenemos toda una tradición de operar transporte eléctrico en México, ya lo decía, desde hace 130 años, en la ciudad desde hace 120, y además esta experiencia de que pues hubo esta influencia, nos gustó o no, dependíamos del sistema norteamericano, ¿no? Entonces, compramos trolebuses, ya decía yo, primero norteamericanos, después italianos nuevos, y después no hubo ya quien nos pudiera proveer de nuevos equipos. Ellos querían deshacerse de sus trolebuses, y aquí, ya lo decía yo, más de 800 trolebuses vieron su segunda o hasta su tercera vida. Y muchos de ellos, de estos Marmon, llegaron hasta pasadito el año 2000. O sea, estamos hablando de equipos que estuvieron en servicio como 50 años, cosa que hoy en día pues difícilmente algún autobús nos puede ofrecer. Y en ese contexto pues se da este proyecto de los años 70 de reconfigurar la traza urbana en la zona céntrica, el de los ejes viales. Y bueno, no solamente fue modificar la traza urbana, porque he escuchado en diferentes espacios, en diferentes foros, en congresos, es que fue, por un lado, acabar con la vida tranquila de la ciudad, acabar con las glorietas, acabar con un flujo, un tránsito calmado, que es hacia donde ahora queremos volver. Pero yo veo que no solamente fue un proyecto de inversión para el transporte particular. Ahí estaban los carriles reservados en sentido de circulación y en contraflujo, y además reservados para la operación de trolebuses. Y ahí, en el año 1979, para mí se da un hito muy importante, y ahí fue donde sonreí. Que bueno, si bien no hemos desarrollado una tecnología propia, pues hubo un acompañamiento de compañías japonesas muy importante aquí en la Ciudad de México. Hay un sistema de tracción muy básico, muy rudimentario, que es el que se trabajó desde los 1900 hasta la época de los 70s, incluso en los 80s, que es el denominado sistema reostático. Y así eran los trolebuses en todo el mundo. Todavía teníamos hasta hace poquito circulando 2 trolebuses canadienses de los años 70 aquí en la línea de Ciudad Universitaria. Trolebuses de hace 40 años, más de 45 años. Y se da en el 79 entonces este acompañamiento de Toshiba con Mexicana de Autobuses, y se incorporan dispositivos de control electrónico. ¿Qué es lo que se consiguió en ese momento? Pues que del consumo de electricidad que tenía un trolebús Marmon Harrington, de inmediato la reducción es del orden del 20 al 40%. Y bueno, ahí vino todo este proyecto de modernizar subestaciones, implementar nueva infraestructura, y ahí está esa oportunidad, creo yo, dorada, que caramba, si hace 40 años los técnicos mexicanos estuvieron a la altura de fabricar trolebuses en México. Y repito, pues estos sistemas de tracción, pues en su momento fueron auténtica vanguardia tecnológica. Hay que decirlo, es algo sobresaliente. Estamos hablando de que en esos años 80 efectivamente Mexicana de Autobuses fabricó alrededor de unos 450 trolebuses, 420 de motorización de Toshiba, y después ya vinieron los primeros Mitsubishi. Entonces, pues para poner en contexto, ¿no? Hablar de que en una década se fabricaron 450 trolebuses y que a la fecha muchos de ellos siguen trabajando todavía en la ciudad, pues nos habla de que se hicieron muy buenos autobuses eléctricos
y lamento a la distancia que en estas 4 décadas pues no haya habido un impulso tanto a la industria nacional como a la investigación en las universidades, a poder no solamente desarrollar trolebuses, sino toda una gama de vehículos eléctricos que yo creo que no hay duda, tenemos talento. Y bueno, pues ahí tenemos el caso del electrobús de la Universidad Nacional del año 1996, que eso es lo que sorprende, que de repente queremos ver como innovación un autobús eléctrico no conectado al cableado como el trolebús, pero aquí en México lo hemos hecho hace más de 20 años. Es cierto, el tema clave aquí está en la innovación tecnológica asociada con las baterías, más livianas, de mayor alcance, ahora de menor costo, que esto posibilita pues crecer en escala la manufactura. Sí, yo el primer autobús eléctrico, como autobús eléctrico, lo vi en Stuttgart en 1980. Y eran baterías que cada una, eran 2 baterías, cada una pesaba 1.500 kilos. Entonces, consideren cuántos pasajeros se tienen que quitar del autobús para poder simplemente cargar las baterías. Pues es un buen número de gente, ¿no? La capacidad del vehículo bajaba a 50, 60 pasajeros. Entonces, en un autobús que estaba estimado para 100 pasajeros, un trolebús o un autobús sobre zapato. Yo creo que esto es también importante, un poco tú mencionaste, Paco, lo de las modas, ¿no? De alguna manera lo tocaste. Es lo preocupante, muchas veces nos vamos por la moda, por la situación de algo nuevo, ¿no? Y cuando hablan de autobuses eléctricos, no piensan que los primeros autobuses eléctricos comerciales que salieron a la luz fueron en los 70s, en los 80s, aun cuando había desarrollos anteriores. El automóvil, el primer automóvil eléctrico, aquí busqué el dato, data déjame ver de qué, de 1830, el primer vehículo con un motor eléctrico. O sea, no es una tecnología nueva finalmente, ¿no? Esto es importante. La primera vez que un automóvil logró 100 kilómetros por hora no fue con un motor de combustión interna, fue con un motor eléctrico, y eso fue en 1899. Entonces, a mí me preocupa mucho esto de las modas, porque no nos permite desarrollar nuestras propias tecnologías. Vuelvo al BRT de Guadalajara. En 78 nosotros empezamos a desarrollar ese concepto. Lo modificamos con los ejes viales, un concepto de darle un trato preferencial, una red. Ninguna parte del mundo se atrevió a cambiar toda su red y organizarla como se hicieron a finales de los 70 en la Ciudad de México. Se creó un sistema integrado de transporte. Se dio un impulso al trolebús, entonces, de alguna manera, con cierto cuidado, básicamente por los costos. Y entonces todo esto es importante de alguna manera considerarlo. Creo que el desarrollo tecnológico que nosotros podríamos desarrollar en materia de transporte y tener la batuta en materia de transporte, pues a veces es por no cacarear el huevo, simplemente, como se dice, porque no hemos sido capaces de vender nuestras ideas al exterior. Y llega una persona de otro país, por no dar nombres, y entonces es una maravilla, pero cuidado, ya se hizo, ya lo hicimos en México, lo instrumentamos y le estamos dando vueltas. Ahora vienen los autobuses eléctricos. Me parece fabuloso que vayamos hacia tecnologías eléctricas, pero ¿es realmente el camino? ¿Podemos desarrollar baterías? Que es el problema, no es la carrocería, no es el autobús en sí, no es el motor, es la batería, básicamente. ¿La podemos desarrollar? ¿O nos podemos ir a impulsar, como comenta Paco, los trolebuses, donde ya conocemos la tecnología, donde tenemos un grupo de expertos, de gente que conoce en transportes eléctricos, en CITEUR, en Guadalajara, todos estos sistemas,
Es cosa de que yo creo que se tiene que pensar realmente qué queremos hacer, no las modas. Hoy es esto, mañana son los teleféricos, pasado mañana los autobuses eléctricos. Y así estamos dándole la vuelta sin pensar qué es lo que tenemos que desarrollarnos, qué es lo que podemos hacer y qué empresas tenemos para eso. Tenemos empresas fabricantes de vehículos, ¿por qué no promoverlas, no? DINA, por ejemplo, Diesel Nacional, yo creo que es algo, ha hecho esfuerzos en cuanto al trolebús, ¿por qué no buscar las formas de promoverlo? ¿Qué representa un autobús en costos? Tú, Paco, me podrás corregir, pero los costos son muy similares en cuanto a un autobús eléctrico y un trolebús. No sé cómo está ese tema de costos. Tú estás bien actualizado en ese tema, ¿no? Gracias, ingeniero. En el tema de costos siguen siendo todavía más altos. Y bueno, ahora que, ¿perdón? ¿Los trolebuses o los autobuses? No, los de baterías todavía están un poquito arriba, no tanto como hasta hace unos años. Aquí viene todo un tema a propósito de quiénes son los inversionistas y los desarrolladores de tecnología y todo el andamiaje que hay detrás de esta promoción. Porque ahora que citaba usted lo del primer BRT de Guadalajara, pues ya en la época moderna, ¿no? Tenemos al primer BRT que es el de Curitiba, antes de llamarle BRT, y como proyecto pues viene en el año 95 en la ciudad de Quito, en Ecuador, algo que fue un precursor del modelo de Bogotá, de Transmilenio. Es Trolequito, y fue un sistema con trolebuses de piso alto, bueno, ya no digo marcas, pero venían recuperando esa experiencia de los alemanes de los años 70 y 80. Hablando de qué tan influenciable es el trolebús, el trolebús, pues recordemos. El corredor de federalismo en Guadalajara se creó en 78 con trolebuses en túnel, lo cual no se había hecho en ningún país latinoamericano. Eso es lo que yo me quejo mucho de por qué no somos capaces de reconocer los avances que hemos tenido y de impulsar esos avances. Quiero dejarles una pregunta antes de que vayamos con comentarios. Es que ya nos empezamos a pelear aquí. No, para nada. Yo quiero dejar antes de que nos vayamos a comentarios por parte de la gente que nos sigue en Facebook, y Cristela ya tiene varios. Quiero dejarles una pregunta en la mesa y que después de los comentarios continuemos con ella. Si no existe esta infraestructura que ya tiene tanto la Ciudad de México como Guadalajara, en catenarias y todo, ¿es más viable la tecnología del trolebús o la tecnología del autobús eléctrico, que supone no debe de llevar tanta infraestructura enterrada, etcétera, como lo es el trolebús? La dejo en la mesa. Vamos contigo, Cristela. Gracias, Fernando. Oigan, pues debo darles la noticia de que tenemos muy buen aforo el día de hoy. Hay bastantes personas interesadas en este tema y muchísimos comentarios. Voy a tratar de leer algunos, seguramente más adelante voy a leer un poco más. De entrada, justo de lo que están comentando en el momento, dicen, ¿cuál habrá sido el primer impacto que tuvo el primer BRT en Guadalajara en aquellos años? Ingeniero Molinero, eso lo comenta Le Voix du Jeunesse. ¿Impacto? Bueno, impacto? El primer BRT que se hizo en Guadalajara en el 78 realmente aprovechó que se iba a abrir una nueva vialidad, federalismo, en ese entonces. Entonces, se pensó construir la avenida y dar un carril subterráneo para llevar un transporte público. Y se seleccionaron los trolebuses para operar sobre este. Que se buscaba una plusvalía en los terrenos que se iban a desarrollar alrededor de las estaciones. Se planteó un trolebús para que en su momento pudiera ser operado ahí un tranvía, un tren ligero. Y eso sucedió 10 años después.
Las estaciones fueron diseñadas para los trolebuses con 60 metros y ahora que se busca la ampliación, o que se ha hecho la ampliación en el tren ligero en Guadalajara, en la línea 1, estas estaciones han aumentado a 90 metros. O sea, hubo una planeación de a dónde querían ir en Guadalajara en ese momento. No sé si de chiripa o realmente una planeación, pero se llevó de una manera correcta, ¿no? O sea, lo que los libros te dicen, o lo que te dice la gente que está dentro del medio, es, bueno, vamos a planear, vamos a pensar, por ejemplo, yéndonos al año 2020, estamos ahora. Estamos construyendo una vía elevada para trolebuses. ¿Estamos pensando en esa vía elevada para meter en un futuro un sistema más pesado? No sé, desconozco completamente, ¿no? Ese tema. Pero yo creo que los impactos en ese momento distaban mucho en cuanto a medio ambiente, por ejemplo. Entonces, en 78 realmente no hablábamos de medio ambiente, todavía nos hablaba en México de la contaminación, mucho menos en Guadalajara, no era un tema. Nos hablaba de ruidos, pero sí hubo una visión por parte de varios arquitectos, ingenieros, Fidel González, por ejemplo, que visualizó, bueno. Sí, lo escuchamos. Sí, es que yo perdí la señal, perdón. Fidel González, que visualizó desarrollar este corredor y plantearlo como un esquema de desarrollo por etapas, ¿no? Empezando por trolebús, con una visión de pasar posteriormente a un tren ligero. Yo creo que este tipo de impactos son los que llevaría, no sé si es por ahí donde va la pregunta, pero así yo la estoy interpretando. ¿Sí? Perfecto. También nos comentan, ingeniero Alvarado, ¿qué es mejor, los trolebuses chinos o los de DINA? ¿Cuáles deben ser para nuestras ciudades? Tiene comisión. ¿Qué pregunta? Me va a dar mucha pena con el ingeniero Carlos Vela, que pues además vive allá en Guadalajara, entonces saludos, ingeniero. No, pues qué preguntas. ¿Qué preguntas? Sin duda, no, sin duda son muy buenos los productos mexicanos, pero en términos de volumen, de producción, de economía de escala, pues, porque pues nos encontramos con que el proveedor de trolebuses de la Ciudad de México es una de las corporaciones más grandes a nivel mundial y que nosotros no conocíamos en el país, pero que ya se había acercado, estaba en Venezuela, estaba en Cuba, vaya, autobuses articulados piso bajo en La Habana, pues era cuestión de tiempo, era una cuestión natural para que encontrara la oportunidad de llegar a México, y lo hizo en un nicho de mercado muy especial. Recordemos nuevamente, son 300 ciudades en el mundo que cuentan con trolebuses, pues no es lo mismo vender trolebuses que vender autobuses de combustión interna. Entonces, para mí las dos son buenas. Por supuesto, hay una empatía y un cariño y un sentimiento de fomentar la industria nacional. Y bueno, lo alcancé a platicar, creo, instantes antes de comenzar esta participación. A mí me encantaría no vivir anclado al pasado, pero sí aprender del pasado. Si en el año 79 México pudo, a través de Mexicana de Autobuses, formar una asociación, una aventura conjunta con Toshiba, y perfeccionar, porque ese es el punto, estos sistemas de control electrónico aplicados en trolebuses, pues después los japoneses los vendieron para tranvías, metro y todo lo que se pudiera mover con tracción eléctrica. Entonces, ojalá estuviéramos en esa posición de apoyar no solamente a DINA, sino a muchas otras corporaciones mexicanas, conjuntamente pues con las escuelas, las universidades, ya lo decía el ingeniero Molinero, pues la gente del servicio de transportes eléctricos de CITEUR, hay técnicos muy competentes, muy capaces, y bueno, pues por supuesto que todo nuestro respeto tanto para los proveedores del Lejano Oriente como la manufactura nacional. Pregunta ingeniero, también. Adelante. Gracias, Cris.
Se está acercando, ingeniero Alvarado, a un tema que es nodal en estos diálogos de movilidad, que tiene que ver con el desarrollo de tecnología mexicana, de aprovechar esa especialización técnica que tenemos en México, pero no puedo dejar de tocar esto que pasó el 22 de octubre cuando por decreto se cancela el arancel que tenían los trolebuses, un arancel del 15%. Esta suspensión de arancel durará hasta el 30 de septiembre de 2024, con el argumento que en México no se tenía la capacidad instalada para surtir el número de trolebuses que se necesitan, asimismo incentivar el tipo, la electromovilidad como modo de transporte. ¿Qué opina de esto? ¿Es un golpe directo a la industria mexicana, al desarrollo tecnológico en México, o también se puede ver como una oportunidad para migrar a una tecnología eléctrica? Pues lamentablemente creo que la respuesta es las dos son correctas. Es decir, es la oportunidad de poder adquirir una tecnología de una manera mucho más asequible. Digo, esto ya no lo habíamos mencionado, decía el ingeniero Molinero, que es más caro todavía. Hoy todavía es más caro un electrobús de baterías, todavía. Ya no tanto, porque hace cuestión de unos 4 o 5 años, el entonces gobierno de la Ciudad de México dijo, vamos a acabar ya con el servicio de trolebuses de la ciudad porque son viejos, porque son obsoletos, porque ya no los fabrican en ninguna parte, y hay un proveedor que nos va a traer un electrobús de baterías, 12 metros, con 64 plazas de capacidad vehicular, con un precio de $900,000. Ahí es donde muchos dijimos, algo no anda bien. Algo no anda bien porque en Linz, Austria, un electrobús alimentado por trole de 24 metros, piso bajo, con sistema de confort térmico, andará en el orden de €1,000,000. Y tiene capacidad para, bueno, allá en Austria, ¿verdad? 180 pasajeros. Aquí en México sabemos que lo podemos llevar a 220 o 240. Sí se ha reducido este diferencial de costos. El último dato que tenemos por aquí es que los trolebuses de 18 metros que adquirió el Servicio de Transportes Eléctricos andan en el orden de $660,000 y el electrobús de 18 metros que llegó a Metrobús anda en los $750,000. Tan solo con esta situación de suprimir el 15% por efecto de arancel, pues nos viene quedando ya prácticamente equiparable el costo del electrobús de baterías con respecto del trolebús, considerando que el trolebús también va a reducir su precio de adquisición. Es una buena oportunidad, pues sí, para importar la tecnología, para que sea más asequible para diferentes municipios, pero sí conlleva este riesgo, porque nuevamente, ¿por qué el fabricante de trolebuses chino pues logró llegar y finalmente introducir su producto? Porque tiene una capacidad de manufactura muy superior a lo que es el aparato productivo nacional. Y si nosotros vemos, particularmente en trolebuses, pues lo que vemos en Europa es que hay licitaciones por 10 trolebuses, 20 trolebuses, 30 trolebuses, ya un pedido grande en alguna ciudad italiana que también hay una renovación muy importante. Al día de hoy había 15 ciudades con sistemas de trolebuses y hay otras 4 o 5 que están preparando nuevos proyectos, pero son pedidos de 40 unidades. Aquí Ciudad de México, en cuestión de menos de 2 años, tenemos ya en la ciudad 193 trolebuses nuevos. De manera que pues yo creo que las dos posturas son correctas. Es la oportunidad de adquirir la tecnología, pero conlleva el riesgo de que no estamos sentando las bases para impulsar esta manufactura nacional. Por supuesto, repito, creo que el talento y la experiencia se tiene, pero pues no es lo mismo hacer un prototipo que producir 200 trolebuses en serie. Tenemos ese gran riesgo que hay que cuidar, no hay que perder de vista que es un riesgo. Pues justo de eso también había un par de preguntas al respecto de las ventajas y desventajas, ¿no? Hay de hecho algunos comentarios entre los que dejan quienes nos están siguiendo sobre lo incómodo o práctico que puede ser subirse a un trolebús de una marca u otra. Entonces también hay un debate en nuestras redes para que estemos por ahí atentos sobre este tema. Y Fernando, me gustaría comentar
a algunas cosas que están dejándonos por aquí, si das oportunidad de esto. Adelante, por favor. Nos preguntan por el trolebús elevado. ¿Qué opinan al respecto? Creo que es una pregunta, ya lo dijo el ingeniero Molinero. A mí, yo cuando supe esta noticia dije, bienvenidos los trolebuses. Por supuesto, pues hemos venido luchando por el trolebús de la Ciudad de México y especialmente el del Eje 8 Sur, que yo toda la vida lo he usado y lo extraño y me hace mucha falta nuevamente pues circular por esta vialidad en trolebuses. Pero pues ahí el punto, entendiendo que se va a mejorar la capacidad de línea y la productividad del sistema y se suprimen las demoras, pero pues el tema de que sea elevado es algo que a muchos nos tiene todavía con esa inquietud que ya la planteó el ingeniero Molinero. Hay una estudiante egresada de nuestra universidad, espero que nos esté siguiendo en este momento, Alejandra Santiago Soriano. Ella prestó su servicio social ahí en el Servicio de Transportes Eléctricos y su tesis de licenciatura justamente planteaba esta recuperación del derecho de vía que tenía la línea E de trolebuses y planteó un viaducto elevado, pero para un tren ligero. Ojalá que estas personas que asesoran a quienes toman decisiones, pues ya lo dijo el ingeniero, ojalá que estén planeando que un buen día, pues los autobuses tienen cierta capacidad de carga, cierta capacidad de línea, que pues llegará el momento en el cual eventualmente tendrá que ceder su paso a una tecnología férrea, a una tecnología de mayor capacidad. Ojalá que esté considerada esa situación dentro del proyecto. No sé el ingeniero Gracias, Molinero, ingeniero. ¿qué puede opinar? Bueno, yo lo que opinaría sobre el corredor de Santa Marta Catit, la Constitución del 17, que es por donde va, es que eso estaba planeado ahí hacer un tren suburbano, llevarlo, extenderlo o extender la línea A hacia allá. Entonces, de los estudios que se hicieron en su momento, las demandas en ese corredor son sobre 240,000 pasajeros en ese tramo. 240,000 pasajeros, llevarlos con trolebuses, pues está justito, empieza a estar justo, con niveles de comodidad, no de ensardinamiento. Yo creo que esto desconozco completamente el proyecto, no simplemente lo estoy comentando con visión general, y pues si se da en ese corredor sobre Iztapalapa para conectar con Constitución del 17 un volumen de 240,000 pasajeros, nos vamos a ver apretados con trolebuses en muy corto plazo. Estamos hablando de 240,000 para iniciar. Entonces, en corto plazo estaríamos ya viéndonos en problemas. Me van a decir, Insurgentes mueve 400,000 con autobuses, sí, pero es una línea muy, muy extensa. Estamos hablando de un tramo, si no me equivoco, 15 kilómetros o menos de 15 kilómetros. Una línea cortita realmente, donde pudiera haber problemas de capacidad en el corto o mediano plazo. Entonces, por eso hablar yo de prever hacia el futuro, de tener la visión que tuvo Guadalajara en su momento y de prever que esa estructura pudiera soportar otro tipo de medio de transporte de mayor capacidad. Pues estamos ya casi por cerrar el programa. Estamos a 10 minutos de cerrar. Voy a agradecer antes a los que se conectaron con nosotros. Muchísimas gracias. Tenemos gente de Uruguay, de Colombia, de Perú. Gracias a quienes se conectaron de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla. También está aquí una chica de Puebla. Gracias por conectarse. A Yucatán. Y también
Híjole, es que hoy sí nos fue muy bien, de verdad que tenemos muchísimas ciudades conectadas. Gracias a todos por conectarse, por estar tan interesados. Y hablando justo de El la tema es muy recuperación, interesante. sí, es muy interesante. Hablando de la recuperación justo de los trolebuses, nos preguntan si existe la posibilidad que en el Valle, en la Ciudad de México, se recuperen más líneas, algunas que en algún momento funcionaron o que podrían recuperarse. Vienen muy buenas noticias para la ciudad. De entrada, esto del trolebús elevado ya es oficial, ya se publicó que se recupera la antigua línea de trolebuses de Villa de Cortés al Infonavit Iztacalco. Digo, finalmente la gente del organismo pues es la que estará en posibilidades de informar en qué están trabajando, en qué proyectos. Pero estos trolebuses, pues consideremos que son trolebuses de última generación tecnológica. Hablando de estos prejuicios, mejor dicho, estos prejuicios de por qué el trolebús no era conveniente, pues hasta hace 2 años había la creencia en la Ciudad de México que el trolebús, una vez que hay una desconexión del sistema de cableado o hay alguna interrupción en el suministro eléctrico o hay una manifestación, no se puede cambiar de derrotero. Y bueno, quiero compartirles el dato. Desde 1922 en Reino Unido, el trolebús tiene autonomía. Entonces, estos trolebuses, dice el fabricante, tienen autonomía de 75 kilómetros. Habrá que ver si efectivamente tienen ese rango de autonomía. Estamos hablando que hace unos cuantos años eran autonomías de 3 kilómetros, 5 kilómetros, 15 kilómetros. Hablar ya de 15, 20, 25 kilómetros ya era mucho. Que sean 50 kilómetros de autonomía, nos da la posibilidad no solamente de atender emergencias, sino ampliar el rango de acción de las líneas. Y esto lo están haciendo en Zúrich. Contrariamente a lo que se decía en Ciudad de México hace 3 años todavía, Zúrich apostó por lo contrario, dijo, nosotros estamos en la intención de conservar y modernizar y ampliar nuestra red de trolebuses. Si es costoso habilitar el tendido eléctrico para ampliar la cobertura de rutas, aprovechemos estas baterías. Y ese es el interés de Zúrich, que varias de estas líneas de trolebuses no solamente cubren el derrotero habitual, sino que están ampliando, están extendiendo la cobertura del servicio gracias a esta innovación tecnológica. Así que en la Ciudad de México, sin duda, deberían venir muchos más proyectos de recuperación de líneas. Gracias, ingeniero. Yo quiero dejar dos preguntas con ustedes, me parecen interesantes. Primero, retomar la que hicimos antes de irnos a los comentarios. ¿Qué tanto es viable ver el trolebús más allá de Ciudad de México y de Guadalajara, donde ya existe infraestructura? ¿Dónde podríamos ver y qué tan viable es ver proyectos de trolebuses más allá de esos 2 lugares? ¿Y de qué tamaño es el mercado mexicano para los trolebuses? Quien me quiera contestar. Adelante, Paco, tú sabes de eso. No, sin duda, en las ciudades donde ya tenemos implementado el sistema BRT, serían para mí, los primeros corredores en los cuales intervenir. Si ya tenemos Optibús en León, si tenemos Acabús en Acapulco, si tenemos Tuzobús en Pachuca, si tenemos Vivebús en Chihuahua, pues caramba, es lo más sencillo del mundo. Ya tenemos buena parte del proyecto avanzado. Ahora sería electrificar el servicio y bueno, se me ocurre que ruta en Puebla, y no solamente estas ciudades, un México, Guadalajara, Monterrey, donde ya hay BRTs. Repito, esta innovación tecnológica estaría permitiendo que si el trazo de la línea fuesen 18 kilómetros, 20 kilómetros, está documentado, por ejemplo, uno de los últimos sistemas que se abrió en el mundo hace un par de años, está en Marruecos, es el de Marrakech, es un circuito de 11 kilómetros donde el trolebús realmente es un electrobús. Hay que perderle el miedo. El trolebús es un electrobús que hace una recarga, y oye, es el tema, es una recarga dinámica. No tiene que detenerse y esperar a que con un sistema de supercapacitores y plantas de alta potencia, o bien la recarga en el depósito en la noche. El trolebús continúa avanzando y en los últimos 3 kilómetros asociados con el cierre de circuito, levanta los troles y mientras va recorriendo, va recargando la batería. Entonces, ahí está un ejemplo bien claro de decir, oye, es que tengo que habilitar una nueva línea y son 11 kilómetros y es muy costoso.
Hoy en día ya estos trolebuses modernos requieren de un 20, 25, 30% del total del recorrido con este sistema de línea elevada. Entonces, yo creo que esto nos da un margen mucho más amplio para que ojalá, pues próximamente en Jalapa, en Veracruz, en Mérida, en Chetumal, pues pudiéramos ver transporte eléctrico bajo esta modalidad, con los argumentos que aquí les estoy compartiendo, por supuesto. Pues llegamos ya al punto final de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos y para cerrar, antes, por supuesto, los invitamos a visitarnos en www.pasajeros7.com. Está ya disponible nuestra edición de noviembre, donde hacemos un repaso justo por algunos de los proyectos de movilidad eléctrica que ya están en la ciudad, en distintas ciudades del país. También un repaso de cómo México va avanzando hacia el reconocimiento de la movilidad como un derecho constitucional, y entrevistas y otros temas que estoy segura van a disfrutar. Gracias a los dos, y antes de cerrar me gustaría que nos dejaran un comentario final. Empezamos por usted, ingeniero Ángel Molinero. Bueno, yo creo que el futuro del trolebús es muy promisorio. Yo creo que Transportes Eléctricos en este momento, con la administración que tiene, está caminando en un buen derrotero, mi punto de vista. Creo que el director general, lo que hizo en Metrobús, realmente lo puede hacer con Transportes Eléctricos, darle una nueva vida. Guadalajara en el mismo sentido está caminando, ¿no? Hacia con el Mi Tren, ¿no? Que están desarrollando todo el proceso del pretren que están haciendo. Creo que es los caminos correctos. El impulsar en otras ciudades, bien lo decía Paco, la primera parte es, si hay BRTs, vamos a hacer una mejora a esos BRTs. Vamos a hacer lo que hizo Guadalajara. De autobuses pasemos a trolebuses, de trolebuses pasemos a tren ligero. Vamos creciendo poco a poco nuestros sistemas, vamos mejorando nuestros sistemas. Yo creo que la visión que yo tengo hacia el transportes eléctricos es muy positiva. Creo que es hacia donde vamos a caminar. Esperemos que las autoridades federales también lo entiendan en ese sentido. Que la apuesta es hacia la electricidad, no hacia los combustibles fósiles. Ese sería un poco mi colofón, ¿no? Gracias, ingeniero Ángel Molinero. Vamos con usted, ingeniero Alvarado. Muchas gracias. Pues nuevamente gracias por la oportunidad de hablar de este tema que nos apasiona, que incluso pues tengo una obra ya preparada, es un libro que trabajé hace 2 años. Gracias por la oportunidad de platicar, que pues finalmente el tiempo es poco, ¿no? Quisiéramos aquí hablar de tantos proyectos innovadores como los que se hacen en Suiza, proyectos BRT electrificados, que también los hay, el de Mérida en Venezuela, el de Barquisimeto también en Venezuela, que bueno, la situación del país es un poquito peculiar, pero ya hablábamos el Trolequito en Ecuador. Vaya, es el paso inmediato. Y bueno, pues en este orden de ideas, nada más para ir cerrando, ¿por qué pensar y por qué apostar en trolebuses? Porque son vehículos de alto torque, son vehículos de alto rendimiento energético. Ya lo decía el ingeniero Molinero, un autobús de baterías, pues MAN, la compañía alemana, lleva 50 años trabajando en él, y a la fecha todavía tenemos el tema de restricción por peso de las baterías. Es cierto que ya no es como hace 50 años, pero insisto, el trolebús es una tecnología madura, confiable, de alta productividad. Los únicos autobuses eléctricos de 24 metros disponibles en el mercado son trolebuses. Entonces, pues dejémonos de influenciar por estos espejos que a veces nos deslumbran. Pues si tenemos un vehículo que ofrece esas características, mayor capacidad vehicular, mejor rendimiento energético, mayor eficiencia, el tema de la operación, que ya no lo abordamos, pero tiene que ver con estos tiempos que consumen los electrobuses de baterías para ser recargados. Hay, por ejemplo, estudios en Berlín, están pensando reintroducir el trolebús, los aparecieron en 1973, ya es un hecho, en el nuevo plan de movilidad regresa el trolebús
a la ciudad de Berlín. Creo que esto es un hito importante, y la justificación es que un autobús de baterías pues va a requerir de ciertos tiempos muertos, con lo cual se crece el parque vehicular en un 20%. Entonces, si hablamos de que son de menor capacidad vehicular, que son más costosos, que además necesitamos un parque vehicular mayor, pues a todas luces el trolebús pues viene a ser la solución idónea. Y bueno, pues la prueba de ello es que el sistema de Shanghái en China, pues también utiliza trolebuses de la misma marca y modelo que tenemos en Ciudad de México, y felizmente ahora el próximo domingo 15 de noviembre estará cumpliendo ni más ni menos que 106 años en operación. Así que el trolebús pues no solamente es pasado, no solamente es pues una memoria grata para muchos de nosotros, sino está presente, está vigente, y de hecho, perdón por el comercial, los invito en este momento. En Europa tiene lugar una conferencia de Trolley 2.0, hay conferencias que justamente hablan de este renacimiento del trolebús de carga dinámica. Entonces, pues creo que tenemos todos los elementos para seguir argumentando por qué es una decisión sensata y una decisión inteligente en este camino de ir hacia la electromovilidad, pues primero ir por trolebuses. Ya después, cuando las otras tecnologías demuestren que están en el mismo rango de competencia que el trolebús, pues bueno, bienvenidas. Pero por ahora, pues es la solución que parece más asequible, más funcional, más segura, más confiable y más conveniente. Y por mi parte, pues nuevamente gracias por la oportunidad de hablar de este apasionante tema. Gracias a todos, gracias por estar con nosotros, de verdad, estamos encantados con sus comentarios. Habría hecho falta una hora más para discutir todos los temas que están también en el debate en nuestro chat de Facebook. Estoy segura que nuestros panelistas estarán leyendo y respondiendo muchas de las dudas que hay por ahí sobre los trolebuses y otros temas que nos sugieren para tener próximos programas. Con mucho gusto estaremos considerando también esas propuestas. Fernando. Gracias, Cris. Es que efectivamente cuando hay un tema tan interesante siempre nos falta tiempo. Afortunadamente no es la primera vez que nos pasa, pero un tema que además en audiencia en Pasajero 7 ha demostrado que el trolebús es vigente. Sin embargo, me quedo con una reflexión en pro de mejorar la forma en que nos movemos y cuidar del medio ambiente. Caben muchas tecnologías, cabe el trolebús, cabe el autobús eléctrico y muchas más. La idea es ir caminando hacia una movilidad más sustentable. Agradezco profundamente al ingeniero Francisco Alvarado Arias, investigador de la Academia de Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano de la UACM, y al ingeniero Ángel Molinero, director de Urbanismo y Sistemas de Transporte USTRAN. Gracias a los dos amigos de nosotros, de Pasajero 7. Como siempre, agradecemos su disposición y por compartir con la audiencia de Pasajero 7 estos temas tan interesantes. Pero nos vemos y nos escuchamos la próxima semana porque aún tenemos muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Zapata Camiones Guadalajara, distribuidor autorizado Mercedes-Benz Autobuses. Una vez Mercedes-Benz, siempre Mercedes-Benz.